Hola, ¿qué tal chicos? Vámonos a ir con el último video de la serie de 3 videos de la guía número 1 del grado octavo de la institución educativa María Josefa Escobar. Entonces, en este último video vamos a analizar un poco cómo están compuestos los números reales. Recuerden que en esencia en las matemáticas existen los números reales y los números imaginarios. Los números imaginarios son los que vienen de raíces pares, como la raíz cuadrada, por ejemplo, de raíces negativas, por ejemplo, raíz cuadrada de -1. Raíz cuadrada de -1 pues sería un número negativo porque las raíces de números negativos, las raíces cuadradas de negativos no existen. Ese no es nuestro interés en el momento, vamos a analizar particularmente los números reales. Entonces tenemos que todos los números que no son imaginarios pues son reales. Y esos números reales pueden dividirse entonces entre números irracionales o números irracionales. Números irracionales se representan con una i y los números racionales se representan con una q. Los números irracionales, desde que sean números irracionales, pues observemos que no pueden ser racionales. Entonces en nuestro mapa conceptual, los números que son irracionales pues no tienen ningún otro subconjunto, mientras que los números racionales pues tienen otra serie de subconjuntos. Observen que también dentro de los racionales están los números enteros, están los fraccionarios. Si un número es fraccionario, pues no puede ser entero. Y si un número es entero, pues no puede ser fraccionario. También dentro de los enteros, observen que tenemos los números naturales, los números negativos. Por lo tanto, un número natural, pues necesariamente será entero y necesariamente será racional y necesariamente será real. Un número negativo, pues no será natural, pero necesariamente será entero, será racional y será número real. Observen que un número negativo en ningún momento estamos diciendo que será fraccionario, porque estamos hablando de que ese negativo hace parte de los enteros. Ahora, observen que si tenemos en cuenta entonces los fraccionarios se dividen entre decimales exactos y decimales periódicos, es decir, un decimal periódico necesariamente vendrá de un número fraccionario y un decimal exacto necesariamente vendrá de un fraccionario también. Un decimal periódico a su vez puede ser puro, puede ser mixto, es decir, un decimal mixto necesariamente será periódico, necesariamente será fraccionario, necesariamente será racional y necesariamente será número real. Vamos a hacer algunos ejemplos. Y nuestro primer ejemplo va a ser con los decimales exactos. Observen que un decimal exacto se puede expresar como un fraccionario, necesariamente entonces será un racional, por ende será un número real. Los decimales exactos son todos aquellos números decimales que no son infinitos, sino que son, como su palabra lo indica, son exactos, por ejemplo el 0,5, y que además pueden ser expresados como una fracción. Por ejemplo, 0,5 puede ser expresado como 1 dividido 2. Aquellos números que tienen la capacidad de ser expresados en forma fraccionaria, aquellos decimales que tienen la capacidad de ser en forma fraccionaria y aparte no son infinitos, pues son decimales exactos. Ahora los decimales periódicos son decimales que son infinitos. Tenemos, por ejemplo, el 3,12, 12, 12 y tenemos que este 12, 12, 12 se repite, digamos, infinitamente. Podríamos expresar este número también como 3,12 y podemos colocar un gorrito que simboliza que ese 12 se repite infinitamente. Ahí tenemos un decimal periódico. También tenemos otro tipo de decimal periódico, por ejemplo, digamos 3,12, 3,12, 13, 13. Entonces, y este 13 se repite infinitamente. Este podría ser expresado entonces como 3,12, 13 y un gorrito arriba que simboliza que ese 13 se repite infinitamente. Observen que tenemos dos tipos de decimales periódicos. Entonces tenemos aquellos decimales periódicos que se repiten inmediatamente después del punto decimal como 3,12, 12, 12. Aquellos decimales se llaman decimales periódicos puros porque se repiten inmediatamente después del punto decimal. Y también tenemos los decimales que son periódicos, pero que no se repiten inmediatamente después del punto decimal, sino que después de algunas cifras. Por ejemplo, 3,12, 13, 13, repitiendo el 3 infinitamente. Este decimal es un decimal periódico, pero no es puro, es un decimal periódico mixto. También puede ser expresado en forma fraccionaria, por ende también es un número racional, por ende también es un número real. Muy bien. Ahora, en cuanto a los números que son enteros,
Los números enteros son todos aquellos números, digamos, que no tienen forma decimal. Observen que los números enteros se pueden dividir en naturales, negativos y el cero. Los naturales pues son bien conocidos por nosotros, son todos aquellos, por ejemplo, del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Son también infinitos, pero no tienen ningún número negativo antecediéndolo. Ahora, los negativos pues son números que son muy similares a los naturales, pero son negativos, es decir, tienen un signo menos antecediéndolos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, son un número negativo. Y el cero que no hace parte ni de los números naturales ni de los números negativos, simplemente es un número entero, se le considera entonces que es el cero y ya. Entonces, bien, hasta ahora hemos visto únicamente toda la parte de lo que es los racionales. Hemos visto los enteros, naturales, negativos, decimales exactos y decimales periódicos. Vamos con nuestro último subconjunto que es los números irracionales. Bien, los números irracionales, entonces, contrario a los números racionales, son todos aquellos que pueden ser expresados en forma, que no pueden ser expresados en forma fraccionaria. Muy importante eso porque cualquier número que sea irracional nunca vamos a encontrar un fraccionario que lo represente. Tenemos varios números dentro de ese subconjunto, por ejemplo las raíces que no son exactas, por ejemplo la raíz de 2. Si hacemos esta raíz de 2 en una calculadora nos da 1.44 y este 1.44 nunca podemos expresarlo como forma fraccionaria. Todas las raíces que no son exactas hacen parte de ese subconjunto de los irracionales. También tenemos las constantes como por ejemplo el número pi, que recuerden que el número pi es un decimal, pero este decimal no puede ser expresado en forma fraccionaria ya que sus cifras no se repiten pero si son infinitas, es decir, después del punto decimal tenemos una serie de cifras que son infinitas, pero no se repiten nunca. Es decir, que este número pi nunca se puede expresar como forma fraccionaria, por tanto será un número irracional. Es decir, todos aquellos decimales que sean infinitos, pero que no se repiten, que no son ni decimales periódicos puros ni decimales periódicos mixtos, son en tanto números irracionales. Les dejo entonces este mapa que lo pueden encontrar en el texto guía para que con base en este puedan desarrollar todos los ejercicios que allí plantean. Espero haber sido claro con este último video de la primera guía. Nos vemos entonces en los videos teóricos de la siguiente guía. Chao.